¿Quieres llevar tu carrera profesional al siguiente nivel? El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León es para ti. Capacitación, networking y certificaciones con los mejores expertos. Forma parte de una comunidad que impulsa tu crecimiento. Inscríbete hoy en www.icpnl.org.mx. Más conocimiento, más oportunidades. Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda el contador público Luis Alberto Padrón. Yo soy el presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y estamos en una edición especial de su podcast Entre Contadores. En esta ocasión, pues vamos a abordar el tema de los derechos del contribuyente y cómo la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ayuda a los pagadores de impuestos en este tema. Y bien, para abordarlo, tenemos el día de hoy como invitada a la doctora Sara Carolina García. Ella es la delegada estatal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Nuevo León. Así es, qué gusto. Muchas gracias, Luis, por invitarnos en este espacio. Encantados de estar aquí con ustedes. Gracias. En una edición anterior ya tuvimos por allí a la titular de la Conducef en Nuevo León y pues en ese caso fue alertar a la comunidad, al pueblo, a los radioescuchas y a los que nos ven a través de este podcast sobre el tema de la protección de los usuarios del sistema financiero. Y hoy toca a los pagadores de impuestos, pues saber cuáles son sus derechos y quién los puede defender. Muchísimas gracias por atender el llamado hacia este podcast de Entre Contadores. Bueno, y si te parece, vamos a pasar de manera directa a nuestro auditorio, que por ahí pudieran ser estudiantes, emprendedores, empresarios, comunidad en general, contadores, abogados y gente de otras profesiones que todos tenemos la obligación de pagar impuestos y yo creo que este programa va a ser muy interesante para ellos. Bajo esa orden del día, pues, ¿cuál es la misión de la PRODECON y a quién defiende este organismo, mi estimada doctora? La misión de la PRODECON es garantizar y defender los derechos de las personas contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, y esto lo hace a través de prestar servicios gratuitos totalmente para la población contribuyente en temas de asesoría, representación y defensa legal, y esto a fin de velar por los derechos del contribuyente. También nos dedicamos al tema de recibir quejas o recomendaciones o emisión de recomendaciones públicas a las autoridades fiscales federales a fin de que se puedan corregir aquellas prácticas que indebidamente lesionan o causan molestias innecesarias o excesivas a la población o a las personas contribuyentes esencialmente. Sí, y recordarle a nuestro auditorio que por contribuyentes o pagadores, pues en su sentido más amplio. Oye, es que yo soy asalariado, probablemente no me van a atender. Sí, la PRODECON te va a atender. Oye, es que yo soy una persona moral, importo, exporto, también te van a atender, ¿no? Totalmente. Yo soy un organismo no lucrativo. Bueno, pues también la PRODECON es para ti. Estamos hablando aquí personas físicas y personas morales. Probablemente más adelante vamos a ver algunos umbrales donde la PRODECON establece algunos límites. En materia de asesoría y orientación, si nos puedes comentar de manera muy rápida, oye, alguien dice, oye, yo no sabía de PRODECON, pero ¿cómo acudo? ¿Tendrá que ser como con el SAT, que tienen que ser a través de citas y me van a mandar a un periodo? ¿Cómo está el mecanismo para recibir orientación por parte de PRODECON? Claro, es súper sencillo. Bueno, PRODECON, siendo un organismo federal de la Administración Pública Federal descentralizado, es importante mencionar, 32 delegaciones en las 32 entidades federativas, y en ese sentido, pues estamos cerca de la ciudadanía con una oficina por cada estado, y aquí en Nuevo León, está la delegación estatal que una servidora está a cargo, y tenemos las oficinas en Vistahermosa, en la colonia Vistahermosa, en la calle Puerto Rico 340. Ahí nos pueden encontrar de manera física y los atendemos de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Pueden ir con o sin cita, y para realizar cita pueden entrar directamente a la página de PRODECON en el apartado de Nuevo León. Ahí hacen la cita, pero pueden acudir también sin cita. Es muy importante porque sí, actualmente o recientemente liberaron un comunicado donde el PRODECON eliminaba el tema de las citas. Este es un tema muy importante por el sentido de urgencia que pudiera tener algún pagador de
de impuestos. Así es. Vámonos ahora sí al caso que nos ocupa, ¿no? A la realidad que vive allá afuera el contribuyente. Y uno de ellos son las fallas que pudiera tener el portal del SAT. Y esto recientemente en el caso de las personas morales lo sufrieron en marzo al presentar su declaración anual. Personas físicas durante el mes de abril al presentar su declaración anual también presentaron o reportaron fallas en las diversas redes sociales. Así es. Ante esa situación de las fallas y que el contribuyente no pudo atender o presentar de manera oportuna las declaraciones y demás, ¿qué es lo que puede hacer el contribuyente y cómo la Prodecon le puede ayudar a poder subsanar este tipo de situaciones? Claro, pues hablando de justamente de estas áreas que Prodecon atiende, un área es la asesoría y orientación, otra es el área de quejas, representación legal y defensa legal y acuerdos conclusivos. Y ahí el área de quejas pues es ahora sí que la encargada justamente de recibir estas, pues ahora sí que quejas en el sentido de las fallas del portal del SAT, que sí se han estado presentando, han sido de las más frecuentes últimamente. Pero antes de la queja pueden acudir, que es el nivel más básico del servicio gratuito, a la asesoría o la orientación directamente en nuestras oficinas o más bien solicitar un caso de aclaración. Y de esa manera, antes de que se emita como tal la queja, que a lo mejor la queja puede tardar un poco más. De hecho, llegaron recientemente quejas en ese sentido y todas se transmitían al área de quejas. Sin embargo, hubo un procedimiento ahí que ya se sistematizó entre el área de quejas y el área de asesorías, que entrara como un caso justamente de aclaración y de esta manera ya en el área de orientación nos proporcionaba el contribuyente la pantalla que les aparecía o la captura de pantalla y el área de asesorías lo remitía pues a ahora sí que a las autoridades correspondientes, en este caso al SAT, sobre estas fallas. Se da un tiempo de que el SAT lo revise y básicamente se resuelve señalándole que ya puede entrar en un momento determinado a la página, ¿no? Esto antes de pasarlo a una queja como tal, pues porque la queja la verdad es que sí lleva un poquito más de trámite y entonces en el área de asesorías se hace de forma más ágil. Perfecto. Pasemos a otro de las grandes problemáticas de los contribuyentes, sobre todo en el caso de asalariados. ¿Qué pasa con los saldos a favor? Que estos, bueno, pues amargamente los contribuyentes referían que sus devoluciones Claro. no llegaban. Tengo aquí sobre la mesa pues un documento emitido por el SAT donde refiere que cumpla el contribuyente con su declaración anual y le refiere que el ejercicio 2020-2021 el trabajador o el contribuyente tuvo más de un empleador y que por lo tanto se colocan los supuestos de presentar una declaración anual. Pero este contribuyente, sus ingresos ni siquiera llegaron a los 50,000 pesos anuales con la mezcla de los 2 o 3 contribuyentes que pudo haber tenido. El contribuyente investiga, doctora, y muchos de ellos se van a sentir identificados. Dicen, es que yo nada más tuve un patrón y al momento de revisar la información que proviene del SAT, pues encuentran que el patrón 2, pues no lo desconoce totalmente el trabajador. ¿Qué hacer en esos casos y cómo puede apoyar, que son miles, deben de ser bastantes, cómo podría apoyar Claro. la Prodecon al respecto? Ahí el principal, como les repito, el principal área o el nivel más básico es el área de asesorías y orientación. Entonces ahí sí se recomienda pues ir directamente al área de asesorías y orientación físicamente, ya sea con cita o sin cita, y derivado de la evidencia que nos muestren o de lo que lleven en ese sentido, pues se ve si se hace, en ese momento se aclara, como vimos con el tema al previo que comentábamos de los otros casos, se aclara mediante el SAT de alguna forma muy ágil en ese momento o ya sea que se derive como tal en una queja, ¿no? Entonces, sí, es muy conveniente que acudan
primeramente a ese nivel básico de orientación, porque muchas veces pues es importante tener toda la información y el caso en específico que esté sucediendo para poder dar la mejor, pues ahora sí que guía al contribuyente y nos evitemos el entrar como tal a la queja, que puede ser, como digo, un proceso más tortuoso, pues, Sí, como tal. una manera indirecta de otorgar materialidad y confirmar que el contribuyente está afirmando o que puede afirmar que nada más tenía efectivamente un patrón es solicitar la constancia de semanas cotizadas ante el Seguro Social, y ahí sí va a aparecer casualmente nada más el patrón que refiere ese trabajador. Claro. Los otros patrones, bueno, pues alguien pudo haber timbrado recibos de nómina a nombre de ese colaborador, y yo creo que ese pudiera ser también otro elemento de prueba para desconocer esos dos patrones adicionales. Y bueno, pues también tenemos, a ver, abundar un poquito en el tema de la queja. Este recurso de queja, ¿contra qué se puede presentar? El contribuyente sufre en el caso de que le cancelan temporalmente los sellos o Así es. de manera definitiva, ante embargos del SAT, Conagua, Infonavit, Seguro Social, ante temas de fallas que ahorita mencionábamos en la plataforma, ante devoluciones pues que Así es. nunca llegan o se otorgan de manera parcial. Sí, ya hemos tenido también casos donde la autoridad devolvió de manera parcial y sin hacer más nada el trabajador, al cabo del tiempo llegó el remanente. Claro. ¿Cómo está el tema de la queja? Si en estos casos que acabamos de mencionar aplica como un medio de defensa del pagador a través, obviamente, de Prodecon. Claro, pues sí, justamente esas son como las quejas que más se presentan, ¿no? La cancelación, ya decíamos, de sellos digitales o las devoluciones. Aquí, y más que embargos, más bien son retenciones quizás de mercancías en la aduana. Casi no se da el tema de embargos como tal, las fallas en la plataforma que ya decíamos, pero también es bien importante y vuelvo a remitirme al tema de la asesoría y la orientación, ¿no? Cuando hablamos del tema de la devolución y hablamos de que hay rechazos, porque esto como tal pues lo detecta el contribuyente, es bien importante tener esto en cuenta. Y nos explicaba a todos el jefe de departamento del área de asesorías, ahora dando la orientación sobre la declaración anual. En la declaración anual está, como sabemos, la declaración automática, la declaración complementaria y la declaración manual. Y entonces aquí les recomendamos, pues la mayoría se va por la automática, y dice, pues lo más rápido, La devolución precargo, automática. precargo la información ya está precargada, le doy OK. Y ese podría ser quizás el error, irnos a lo más sencillo, porque es preferible hacer la declaración anual si no estamos seguros que nuestra cuenta bancaria, por ejemplo, esté actualizada. Entonces, si no está actualizada la cuenta bancaria y nos fuimos a la declaración automática, ahora sí que vaya la redundancia, pero automáticamente se va a rechazar la devolución y entonces van a tener que esperarse estos 40 días para hacer una declaración complementaria, que básicamente esa complementaria es una manual donde se actualizan los datos bancarios y entonces ahora sí que ya inmediatamente pues salga la devolución como tal, ¿no? Que es en el mejor de los casos, porque hay casos catastróficos donde pues la autoridad sí devolvió, pero lo que estaba ahí guardado era una cuenta clave interbancaria que no correspondía al contribuyente y dice la autoridad, oye, yo ya pagué, entonces no sé a dónde se enviaron esos recursos, pero pues esto es lo que estaba guardado como parte de la declaración anual. Por eso es muy importante de manera oportuna al contribuyente revisar en la plataforma que esa cuenta clave pues corresponda efectivamente Así es. a esta persona. Y ya lo hacen los bancos, ¿no? Por ejemplo, el tema de estar siempre actualizando los datos, ¿no? De nuestras cuentas bancarias. Yo creo que tenemos que tener esa misma disciplina en el tema de Prodecon, el tema de nuestros pagos de impuestos. Y digo Prodecon porque al final ahí es donde nos orientan para hacer nuestra declaración anual. Y entonces, pues lo básico es actualizar la cuenta bancaria. Entonces ya la declaración es automática y te puede llegar directamente, ¿verdad? Y recordarle aquí a las personas que están viendo este programa de Entre Contadores que, bueno, pues también pueden recibir defensa ante Claro. actos de autoridad por parte del gobierno estatal en sus facultades delegadas con estos acuerdos, ¿no? Así es. De coordinación fiscal. Es decir,
probablemente el gobierno del estado es el que está interviniendo a través de una auditoría en materia de IVA o de impuestos de import-export, y allí puede entrar, por ejemplo, un acuerdo conclusivo, ¿no? Claro. Ante un problema del seguro social, dices, oye, es que me están imponiendo multas muy fuertes y eso es lo que la autoridad me intenta recaudar. Bueno, un acuerdo conclusivo pudiera ser la solución. Que también hay unos requisitos, ¿no? Que la multa se condona exclusivamente cuando ocurre el primer acto donde se solicita pues este beneficio del acuerdo conclusivo. Sí, sobre los acuerdos conclusivos es muy importante entender que son una medida conciliatoria o un medio alternativo de controversias para evitar los juicios como tal, y en ese sentido, como bien decías, puede condonar multas ahora sí que se tengan por parte de la autoridad, pero es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso de 12 meses que dura un acuerdo conclusivo en donde Prodecon sirve como mediador entre la autoridad y el contribuyente. Puede ser autoridades de orden federal diversas, fiscales por supuesto, el SAT, comercio exterior, aduanas, también Infonavit, el IMSS, ahorita comentabas exactamente. Y sí es algo que les recomendamos muchísimo, sobre todo y principalmente derivado de una auditoría a las empresas. Me llega una auditoría, entonces la medida antes de un juicio o prever o evitar más bien el juicio, pues es entrar al acuerdo conclusivo, donde justamente se van de alguna forma desvirtuando cantidades en las que llegan, vaya la redundancia, a acuerdos entre la autoridad y el contribuyente, donde al final se les da también un privilegios y beneficios que están estipulados en la ley derivado de que la persona contribuyente o la empresa decida regularizarse, ¿no? Entonces allí se decide regularizar y en ese sentido empieza también por parte de la autoridad, digamos, una forma de beneficiarlo en la condonación de multas o ahora sí presentando pruebas. Es muy importante que el contribuyente presente pruebas en todo ese proceso y ese periodo en el que compruebe lo que en cuestión se esté discutiendo en relación al pago de impuestos y en ese sentido, como te digo, decida regularizarse, ¿no? Es bien importante esa parte porque muchas veces, pues no, hay veces que se quedan sin consenso porque el contribuyente pues no decide regularizarse, espera nada más el beneficio. Sin embargo, pues el beneficio viene derivado de una aceptación también y, por supuesto, presentando evidencias y pruebas de omisiones también, ¿verdad? Por supuesto que es parte de, como decíamos, la misión de Prodecon es esas prácticas que indebidamente a lo mejor lesionan a las empresas y que que son molestias innecesarias, es algo que también reconoce la autoridad y puede decir en algún momento sí, hubo una falla por parte nuestra y también esa parte se corrige, ¿no? Entonces es como una cooperación en el acuerdo conclusivo. Sí, y fíjate que la estadística, según observábamos por parte de Prodecon, 8 de cada 10 acuerdos, bueno, pues concluyen de manera satisfactoria, digámoslo, para ambas partes. Es decir, Así es. el contribuyente se tiene satisfecho porque le hicieron la quita de las multas y la autoridad pues también se siente satisfecho porque recaudó, ¿no? Entonces, Exacto. al final del día extinguimos esto y lo mejor de todo, de manera totalmente gratuita para el pagador de impuestos, y también en el caso de la condonación de multas a través del acuerdo conclusivo, pues allí no se detona de que esos importes vayan a lo que es la lista negra del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, que se aplica cuando el contribuyente se va por la otra vía de la reducción de multas, ¿verdad? Y que en ese caso, bueno, pues cualquier importe va a parar a aquel apartado donde a través de datos abiertos del SAT, bueno, pues el contribuyente queda totalmente identificado, su RFC, su nombre completo, fecha, periodo, monto, y no hay mecanismo para salir de cuando el contribuyente utilizó el mecanismo de reducción de multas. En este caso del acuerdo conclusivo, pues es uno de los beneficios, y recuerden utilizar ese beneficio de la condonación cuando el importe pues sea representativo para el contribuyente, ¿no? Porque Claro. lo va a poder mandar llamar por única ocasión. Así es. Ya estamos pues, concluyendo, doctora, y en el caso de los servicios digitales, vamos ante ese mundo. El Infonavit también hace sus transmisiones, bueno, pues de manera virtual. El SAT, su vigilancia profunda, también lo hace a través de medios digitales.
¿Cuáles son los servicios que tiene la Prodecon bajo esa modalidad? Sí, por supuesto, pues estamos dentro de esta, ahora sí, movimiento de la era digital y de innovación tecnológica y tenemos, por supuesto, nuestro pro de bot o el chatbot en el que atendemos directamente las quejas o las asesorías que se busquen y se remiten directamente, de hecho a mí me llegan y las asignamos a ya sea al área de quejas, al área de asesorías o al área correspondiente mediante dudas así muy sencillas que puedan tener 24/7 sin salir de casa. Cualquier contribuyente escribe al Prodebot o al chatbot y nosotros les contestamos, de hecho, ya sea que nos llamen por teléfono o nos escriben para contestar inmediatamente o lo más pronto posible al contribuyente. También está, como decíamos antes, el poder gestionar la cita desde nuestra página de internet en el área de, bueno, en la página de internet de prodecon.gov.mx en el área de Nuevo León y ahí en citas programan su cita directamente y también tenemos la revista Prodecon Correcto. Contigo, Ajá. y esta es una revista digital que tenemos, de hecho, me encantaría ¿Cómo la pueden suscribir? subrayar, claro, me encantaría subrayar un apartado que tiene y en ese sentido también aportar de qué es lo que Prodecon puede lograr con el contribuyente. Hay un área que se llama Victorias del contribuyente. Ok. Y justamente acabamos de participar enviando artículos a la revista en donde destacamos esas victorias que ha tenido el contribuyente aquí en Nuevo León. Y una de las victorias más importantes o que destacamos del área de representación legal, que nos faltaba como ahondar un poquito más en esta otra área de representación y defensa legal. Esta área es muy importante porque es justamente para este ciudadano de a pie, amas de casa, madres que tienen a lo mejor alguna actividad empresarial o estudiantes jubilados que muchas veces pues, no tienen, o inclusive las micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen, las MIPYMES, un abogado o digamos también el contador. Cosas básicas pues te podemos asesorar en Prodecon en ese sentido, pero el tema de ya una representación legal lo puede hacer para estas personas que no pueden pagar a un abogado y que ya la queja se extrapoló y se extralimitó y ya la queja no fue atendida o digamos el acuerdo conclusivo no hubo una satisfacción. Bueno, en el acuerdo conclusivo depende ahí el monto de la empresa, de cuántos ingresos tengan anualmente y puedes utilizar los abogados de Prodecon para interponer un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa aquí en Nuevo León, siempre y cuando seas un empresario o que una persona contribuyente que tenga una actividad empresarial que no rebase más de 17 millones de pesos al año. Y de esa manera podemos darte esta representación legal, un abogado en el que si hay casos, por ejemplo, que es parte de lo que compartimos en esta revista, que te hayan, por decir, detenido tu auto en la aduana, y eso tiene que ver con la Autoridad de Comercio Exterior, que el auto, que a lo mejor es Un chocolate, vehículo ajá, que importado de manera ilegal. así es como le llamamos, ahí hubo recientemente un decreto con el presidente Andrés Manuel López Obrador Autorización. para regular los autos chocolate, ¿no? Que se traían de Estados Unidos, entonces ellos nada más hay cierta documentación que hay que reunir y con eso se legaliza. Pero en la aduana todavía siguen reteniendo algunos vehículos que aun cuando tienen su documentación, pues los toman como autos ilegales, estos autos chocolate. Y lo que ha hecho Prodecon, de hecho es un caso como tal, victoria del contribuyente, es pues interponer un juicio en ese sentido en el que pudimos hacer que se devolviera el vehículo con el principio de violación de inmediatez, le llamaron los abogados en los términos de acuerdo a la ley, porque se debió haber devuelto de manera inmediata el vehículo, porque cumplía. Sin embargo, no se devolvió de manera inmediata, pero se logró mediante un juicio que se les devolviera el vehículo, pero digamos, ya para entonces, aunque se logró esa sentencia, el vehículo no lo encontraron. Muy bien. Entonces, como no lo encontraron, tuvieron que, pues ahora siguen luchando en ese juicio para que se le haga una compensación económica, por ley así tiene que ser, y eso es parte de las victorias, digamos, que hemos tenido o que han tenido los contribuyentes en Prodecon a través del área de representación y defensa legal. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya como pregunta final, si podemos dar alguna información de pues, acuerdos que hemos tenido entre el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y Prodecon Delegación Nuevo León,
para la audiencia que nos sigue a través de este podcast. Claro, pues justamente estamos haciendo un convenio de colaboración entre el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Estamos muy agradecidos que se hayan acercado con nosotros. Digo, siempre ha habido una relación permanente entre Prodecon y el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, pero ahora con el reciente nombramiento de una servidora, pues bien agradecidos que el contador Luis Padrón haya buscado este acercamiento. También estamos muy agradecidos de esta invitación y esperamos seguir participando en los foros que va a organizar próximamente en agosto y en octubre, también grabar más podcasts, Prodecon, retomar los diálogos Prodecon, que es un tema que traíamos juntos. Sí, estos diálogos Prodecon son, bueno, pues esto que tú estás viendo a través de un medio digital, bueno, pues a aquellos socios y público en general que quiera tener acceso a la Prodecon, bueno, pues es una serie de eventos que estén atentos al calendario, se hacen en las instalaciones del instituto, abiertos a toda la membresía. Datos de contacto de la Prodecon ya para donde los puedan localizar la ciudadanía. Muchísimas gracias, Luis. Pueden encontrarnos en Instagram, en X también. Una servidora tiene una cuenta donde reposteo toda la comunicación de Prodecon a nivel federal. Nada más las redes son a nivel federal. Es Prodecon en Instagram, Prodecon MX, en X, en YouTube también ahí transmitimos. Correcto. Así como pues básicamente nuestra página web, y como les digo, me pueden encontrar también en Twitter como Sara Carolina, y ahí yo reposteo toda la información que a nivel federal estamos compartiendo y los eventos que también aquí a nivel local en Nuevo León tenemos, y estoy a sus órdenes ahí directamente en Prodecon, en las oficinas, y me pueden encontrar en cualquier momento también vía telefónica, llamando ya al conmutador y a la extensión 4007, ahí directamente los atiendo. A ver, ¿y dónde podemos encontrarlos a través del servicio telefónico? Nos pueden encontrar directamente, bueno, el conmutador de Prodecon es 81 81 23 41 80 y una servidora está a sus órdenes ahí en extensión 4007 directamente para atenderlos. Pues muchísimas gracias a la doctora Sara Carolina García, delegada estatal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Nuevo León, por habernos brindado estos valiosos minutos, no solamente para la comunidad del Instituto de Contadores, sino este foro trasciende más allá de las fronteras de los contadores. Nos escuchan también de otras ciudades, nos escuchan también personas, incluso amas de casa, aquel que quiere emprender, el que ya es un empresario consolidado, y también personas de otras profesiones. Doctora, le damos las gracias. Se despide el contador público Luis Alberto Padrón en una emisión especial de su podcast Entre Contadores. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.